Y vamos a hablar sobre el ego. No le des el poder a tu ego. ¿Cómo hacer para no darle nuestro poder a nuestro ego, ¿no? ¿Qué tan importante es reconocer, qué tan importante es identificar nuestro ego para regresar a nosotros mismos, reconocernos y sacar esa esencia que tenemos, ¿no? Porque el ego lo único que hace es taparnos y ocultar lo que realmente somos y no nos permite identificar lo que necesitamos trabajar en nuestra vida. Entonces, ¿qué es el ego? Al ego le encanta quedar bien en la sociedad, le encanta que todo el mundo le halaguen, le vean bien, le encanta, no importa esto, lo que pase atrás, pero le encanta quedar bien. No es humilde, no le gusta la humildad. Entonces, según Sigmund Freud, dice que el ego es la representación de nuestra realidad, ¿no? Y de la razón. O sea, el ego está representado o identificado por todas las vivencias, todas las experiencias, todas tus creencias, toda tu programación transgeneracional que viene de familia en familia, de generación en generación, todo eso es el ego. Entonces, de acuerdo a todo lo que tú has vivido, de acuerdo a todas las experiencias que has tenido, el ego se identifica con diferentes personalidades con el objetivo de protegerte. Eso es lo que te hace creer, ¿no? Para protegerte de todo lo que has sufrido, para que no vuelvas a vivir esa experiencia. Pero atrás de eso, lo único que hace es ocultar lo que realmente eres para que tú puedas identificar y sanarlo, ¿no? El ego es simplemente una ilusión. No existe el ego. O sea, lo único que te hace a ti pensar es algo que no eres realmente. ¿Sí? Y eso puede confundirte y no encontrar tu esencia, no encontrarte, no conectarte contigo mismo. Por eso es muy importante identificarlo, conectarse, identificarlo para poder encontrar esa esencia atrás de la cara que está mostrando ese ego, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si te dejas dominar? ¿Qué pasa si te dejas dominar del ego? Por eso es que hay muchas personas en el mundo que están como dormidas, que dejan que el ego maneje su vida, que el ego dirija su vida, sus acciones, sus situaciones. ¿No? Pero atrás de eso, cuando suceden algunas cosas, es cuando se siente ofendido y no le gustan las críticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si te dejas dominar del ego? Si te dejas dominar del ego, vives engañado con una cara, con algo que no eres realmente, identificándote con algo que no eres realmente, creyendo que tú no puedes lograr muchas cosas, que si te mueves de donde estás, te va a pasar algo, te mantiene en esa zona de confort, ¿no? Entonces, te mantiene engañado cuando te dejas dominar. Por eso es muy importante identificarlo para salir de ese lugar y avanzar, porque lo único que te hace es detenerte, es amarrarte en tu zona de confort para que no avances, para que no continúes. Y demuestra una falta de autoestima. Lo que hace el ego es, le gustan los halagos, le gustan las aprobaciones y atrás de eso le gusta el control, le gusta controlar todo. Y bueno, entonces le gustan los halagos, le gustan las aprobaciones, le gusta estar siempre en control, estar siempre en el perfeccionismo. Y cuando no ocurren esas cosas que le gustan, no le halagan, no le dan aprobaciones, entonces aparece atrás de esa cara aparecen los miedos, aparecen los temores, empieza a mostrar esa cara, ¿no? Si tú no le das ese poder al ego, empieza a mostrarse todo así. Se muestra realmente cómo es la persona. Y la falsa autoestima es que te crees realmente que eres lo máximo, que eres mejor que los demás. En realidad no somos ni mejor ni peor que nadie. Todos somos iguales, ¿no?
pero el ego te hace, el ego te hace pensar que eres más o que eres menos, que eres capaz de todo o que no eres capaz de nada. Te lleva a extremos, es como un vaivén que cuando tú buscas ese equilibrio, buscas tu ser, tu centro, es lo que te lleva a un extremo. Si tú crees que te gusta, eres una persona de acción, lo que hace el ego es convertirte en una persona controladora. ¿Sí? Si eres una persona, si buscas ser una persona que comunica y que conecta con las personas, el ego lo que va a buscar ahí atacarte es volverte una persona manipuladora, ¿no? Entonces siempre te va a llevar en un punto al un lado o al otro lado, siempre va a llevarte a extremos, ¿no? Pero uno siempre tiene que buscar ese centro. Cuando estás en trabajo de callar al ego, eso es lo que vas a encontrar. Cuando tú busques callar el ego, vas a buscar ese centro. Vas a buscar ese centro, pero el ego siempre va a estar ahí, a cualquiera de los extremos. Y cuando tú crezcas, tu ego, el ego va a crecer contigo. Entonces, pero como vas a tener esa experiencia de identificarlo, ya vas a tener menos momentos en el que vas a caer y vas a dejarte dominar del ego. Y vas a conectar con tu esencia. Entonces, esto hace cuando cuando el ego domina tu vida, cuando el ego está a flor de piel con tu vida y tú le dejas, lo que hace es que te mantiene inactivo, te mantiene ahí paralizado, inactivo, sí, y no tomas acción. Sí, no, porque no quiere que salgas de la zona de confort, porque como les digo, el ego también su función es, según él, es protegerte de todo lo que ya te pasó para que no te vuelva a ocurrir. Entonces te mantiene en tu zona de confort. Mejor no hagas nada para que no te vuelva a pasar lo que ya te pasó. Pero esa no es la forma de solucionar los problemas que tenemos dentro de nosotros, ¿no? La forma de solucionar es ir de frente a ese problema y sanarlo. Pero el ego lo que hace es taparlo y mantenerte en esa ilusión de que todo está bien, pero en el momento menos pensado, cuando no le das al ego lo que necesitas, aparecen esos miedos, aparecen los temores. Por eso es muy importante estar identificando, ser conscientes primero de nuestro ego. Todos tenemos el ego, todos, sino que cada persona lo tiene más consciente que otras. Unas las identifican más rápido que otras. Mientras tú más identifiques tu ego, más acción vas a tomar, porque vas a regresar siempre a tu centro, ¿no? Entonces, qué pasa si no lo alimentas? ¿Qué pasa si no alimentas a tu ego? ¿Sí? Si no lo alimentas a tu ego, por ejemplo, si una persona tiene su ego ahí a flor de piel, si no alimentas a esa persona con sus halagándolo, no lo alimentas tomándole atención, dejándolo que tome el control, esa persona va a mostrarse más con timidez, con rabia, con rencor, y va a mostrarse realmente quién es y qué está atrás de esa careta que se está mostrando, ¿no? Entonces, cuando no alimentas a ese ego, a esa persona que está con el ego a flor de piel, aparece su realidad, ¿no? Muestra su cara real con rabias, con miedos, con timidez. El ego lo que hace es tapar todo eso. En realidad, atrás de eso está todo eso que necesitas trabajar. Por eso es muy importante identificarlo. Porque atrás de eso, de esa careta, de esa, digámosle como un antifaz, como unos lentes que te tapan y no te dejan ver tu realidad, no te dejan ver dónde estás realmente y qué necesitas trabajar. No te dejan ver que eres tímido, no te dejan ver que tienes miedo, no te dejan ver que estás que tienes que trabajar en tu autoestima, no te deja ver eso. Mientras no lo identifiques y lo controles, no vas a llegar a ese punto, a ser consciente para que empieces a decir, no, mira, soy una persona tímida
y tengo que trabajar en eso para seguir avanzando, para seguir creciendo. O soy una persona que no sé comunicarme bien y conectar, porque no se trata de hablar por hablar o de informar por informar. Hay maneras de hablar las cosas y de conectar, porque hablamos con muchas personas y cada uno tiene una perspectiva diferente y ese don y esa capacidad de conectar con las personas, esto es un arte, ¿no? Es un arte lograrlo. Entonces, si tú no sabes comunicarte bien, lo que vas a hacer es querer tomar el control de todo en el momento en que hablas con una persona. Y eso es el ego. Si no lo identificas, si no identificas al ego, no te vas a dar cuenta de eso. Y si no te das cuenta de eso, no vas a tener esa oportunidad de trabajar en esa situación para que cambies, para que mejores y para que crezcas cada día. Porque el objetivo es que cada momento, cada día seas mejor que lo que fuiste ayer. Si ayer fue un poco tímida, pues el día siguiente trato de comunicarme mucho más, tener un poquito más de seguridad. De eso se trata, de seguir avanzando en el día a día y no quedarte estancado. Porque en el momento en el que te quedas estancado y en el momento en el que crees que ya estás como un producto terminado, ya no hay avance, ya no hay crecimiento, ya no entra nueva información en tu mente, ya no hay cambios en tu vida, ¿sí? Y empiezas a estancarte como, como un lago, ¿sí? Que no fluye el agua y empieza a estancarse y empieza a podrirse el agua, ¿no? Entonces, nosotros como personas, cuando empezamos a dejar de trabajar en nosotros, nos estancamos y empieza todos los problemas, ¿no? Empiezas a enfermarte, empiezan a llegarte problemas, situaciones difíciles, las oportunidades no llegan, tu economía baja totalmente, entonces empiezas a caer. Siempre hay que estar en crecimiento, siempre hay que empezar a estar en crecimiento porque como personas, como seres humanos y como seres sociales, todos los días aprendemos. Si tú en un tiempo te dedicas a aprender cosas que te van a ayudar a crecer, y llega un momento en que dices, ya es suficiente, ya no más, ya no sigo trabajando en mí, ¿sí? Y te estancas, te quedas ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que todo lo que has aprendido paso a paso en el tiempo vas a volver a regresar a tu misma situación. ¿Por qué? Porque tu ambiente y todo lo que estás viviendo te va a seguir, te va a volver a alimentar con esa información antigua que has estado dejando, ¿no? Entonces, y las creencias se van quedando obsoletas, las nuevas creencias que has ido adquiriendo de crecimiento, de empoderamiento, se van a quedando obsoletas porque como te truncaste, empiezas a volver a usar esas creencias antiguas que no te llevaban a ningún objetivo. Siempre hay que estar atentos en nuestra vida porque somos personas que aprendemos en cada momento. Si tú cambias una creencia ahorita y si mañana más tarde no estás atento a esto y te vuelves a vivir una experiencia parecida o vuelves a escuchar a otras personas con esas experiencias, tus creencias van a volver o vas a dudar y vas a empezar a regresar a tu misma posición. ¿Sí? Siempre hay que estar en empuje para adelante, siempre siendo crecimiento. El ego piensa que tú te identificas según, lo que tú eres depende mucho de lo que digan los demás, ¿sí? Eso te hace creer el ego, por eso es que te hace vivir en ilusión, porque está esperando que alguien le dé una aprobación o que le diga, así eres, entonces me lo creo porque mi ego me ha dicho que yo soy lo que tú dices, pero hay que ser conscientes de que lo que nosotros creemos, la gente cree de nosotros. Lo que yo soy por dentro, proyecto por fuera. Entonces, si yo no creo en mí, si yo no confío en mí, si yo no me valoro, entonces las personas a mi alrededor van a sentir esa misma energía y van a decir eso. Entonces yo me lo voy a seguir creyendo y en vez de salir voy a seguir hundiéndome en esas creencias,
¿sí? Y mientras no identifique esa careta o esa personalidad del ego, no voy a tener esa oportunidad de entender que para poder cambiarme o para que a mi alrededor las personas, las situaciones y todo cambien, yo tengo que cambiar. ¿Sí? No voy a tener esa oportunidad de entender que yo construyo mi vida, que todo lo que yo tengo adentro es mi reflejo afuera. Entonces, bajo mi control está lo que yo soy, lo que yo digo y lo que yo hago, no lo que hace el resto. Entonces, si yo empiezo a cambiar en lo que yo hago, pienso y digo, alrededor va a cambiar. Definitivamente la energía va a ir fluyendo y va llegando a esas situaciones y a esas personas y se va a sentir. No necesitas hablar ni decir nada. Se siente la energía cuando una persona empieza a cambiar y a transformar su vida, empieza a hablar diferente, empieza a expresarse diferente, empieza a ser más amorosa, más tranquila, ya no reniega. Y bueno, eso es lo que me ha pasado a mí, ¿no? y, y bueno, y se siente toda esa energía, se siente todo. Bueno, eso es lo que el ego nos hace, ¿no? Nos hace pensar, identificarnos de acuerdo a lo que los demás piensan de nosotros, pero hay que estar ojito ahí en lo que nos dice, ¿no? Para ser conscientes y empezar a hacer el cambio en nuestra vida. ¿Y cómo dominar y empezar a ser nosotros mismos? ¿Cómo dominar a mi ego para empezar a ser yo misma? ¿Sí? El ego, como el ego siempre aparece con forma de protección, a ti te va a hacer creer que te está protegiendo. Entonces, si te hace creer que está protegiendo, tú vas a estar ahí sumida, paralizada, porque vas a sentir que estás protegido. Pero entonces, ahora, en este momento, vamos a tomar conciencia que el ego solamente nos hace vivir ilusiones, que lo que él nos dice no es cierto, ¿sí? No es cierto y empezamos a entender y a comprender que el ego lo que quiere hacerme entender es que me está protegiendo, pero no es real. Entonces, voy a tomar conciencia de que eso no es real. No es real que me está protegiendo. Que yo, la única manera de crecer y de protegerme yo mismo es trabajar en mí mismo. Y salir y moverme y tomar acción. La única forma de empezar a tener resultados diferentes es transformando nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma y tomar acción para que se materialicen las cosas en este mundo, porque vivimos en un sistema en el cual hay leyes físicas en las cuales tenemos que adaptarnos a eso. Y no solamente es que yo pienso y aparece automáticamente. Hay que tomar acción para que las cosas sucedan. Uno de los pasos para empezar a a dominar a tu ego y empezar a conectar con tu esencia es empezar a dejar de ver afuera, a dejar de enfocarte en los demás, en las personas, en lo que te dicen, en las apariencias, empezar a entrar dentro de uno mismo, dejando de enfocarte en lo que hacen los demás, en lo que pasa afuera, en lo que te dicen, empezar a enfocarte en la conversación tuya que tienes todos los días. ¿Cómo te conversas tú? ¿Cuál es tu conversación interior? Porque de ahí nace todo lo que el resto está reflejándose y todo lo que tú estás viendo afuera. ¿Cuál es tu conversación interior? Sí, enfocarnos adentro y cambiar esa conversación interior, cambiar nuestras creencias, nuestros bloqueos, nuestros traumas, liberarlos y empezar a tomar conciencia de toda esa información, toda esa programación que he adquirido como herencia de mi familia, porque biológicamente heredamos mucha información de papá, mamá, de los dos lados. Biológicamente heredamos esa información. ¿Y por qué heredamos? Porque nuestra familia nos da esa información con el objetivo de protegernos. Porque si mis bisabuelos, por ejemplo, sufrieron en alguna situación del tiempo, sufrieron algo en específico, van a generar o van a heredar información a sus siguientes generaciones
de manera que se protejan de esa misma situación. Pero no hay, mientras esas siguientes generaciones no tomen conciencia de que esa información ya no les sirve porque están viviendo una experiencia diferente, un mundo diferente, un tiempo diferente, hay más tecnología, todo crece, todo cambia y todo. Entonces, esa información ya es obsoleta para esa generación. Y entonces hay que ir cambiando esa programación. Si no lo cambias, si vas a seguir sufriendo y como la situación es diferente, tu mente va a pensar diferente, tu consciente va a pensar diferente, tu subconsciente tiene otra información y no va a haber conexión, va a haber un desfase y no va a haber un desfase entre consciente y subconsciente y vas a generar ciertos problemas, pueden ser de salud, situaciones difíciles, se puede materializar en diferentes formas ese conflicto que hay entre consciente y subconsciente. Por eso es muy importante ir adentro, a ver nuestras conversaciones, a cambiar esas creencias, a cambiar esa programación heredada, eliminar bloqueos, traumas que generamos en toda nuestra vida, ¿no? Y bueno, no somos más ni menos que otras personas, ¿no? Somos iguales. Nuestro ego nos hace pensar que podemos ser más o podemos ser menos, pero no. Somos seres humanos y todos somos iguales. Que cada uno está viviendo una etapa diferente, un nivel de conciencia diferente, porque empezó antes o empezó después, no lo sé. Entonces, eso no hace a que seamos mejores o peores. Cada uno vive su propia experiencia, cada uno vive en su propio ritmo, ¿no? Cada persona tiene un ritmo, tiene un proceso y cada uno vive. Y como seres sociales hay que aprender a aceptarnos tal y cual somos. Eso también pasa cuando hablamos de relaciones, ¿no? Hay conflictos entre las relaciones cuando no nos aceptamos como son. Sí, hay conflictos entre hermanos cuando no aceptas al hermano como tal como es. Hay conflictos entre parejas porque en un momento dado se conocieron de una manera, pero cuando pasa esa etapa empieza a aflorar esa realidad de lo que son realmente y empiezan a conocerse y como no se aceptan tal y cual son, empiezan los problemas. No son temas mucho más profundos en relaciones para hablar. Y otra forma de dominar el ego es eliminar de tu vida totalmente el perfeccionismo, porque el perfeccionismo es una personalidad del ego, el perfeccionismo. Las personas que buscan que todo sea perfecto, que todo sea perfecto. Entonces, como yo quiero que todo sea perfecto, nunca voy a empezar nada, porque nada es perfecto. Cuando tú empiezas algo, no va a ser perfecto, siempre vas a tener algo ahí que trabajar o algo que trabajar después para mejorarlo. Entonces, nada es perfecto. Y si tú estás en el perfeccionismo, te va a atar a quedarte ahí truncado sin avanzar. Mientras no está perfecto, no avanzo. Entonces te truncas. Eliminemos de nuestra vida el perfeccionismo. Nada es perfecto. Empieza lo que tengas que empezar con lo que tienes, como está, y que en el camino vas a ir mejorando. Eliminar la culpa. La culpa es una emoción de vibración muy baja. La culpa lo que genera en nuestro cuerpo es enfermedades, problemas. Es una emoción muy que hay que tener mucho cuidado. Y nosotros generalmente una de las creencias a nivel global es sentirnos culpables por todo, ¿no? Y ese sentimiento de culpa lo que hace es nos afecta energéticamente en el cuerpo y si continuamos con culpas, nos afecta, va acumulándose esa energía y nos afecta físicamente, con problemas y entre otros, ¿no? La culpa, hay que eliminar la culpa, porque, y también les recomiendo la culpa cambiarlo por otra palabra que es mucho más manejable, que es responsabilidad, responsabilidad. Ese cambio yo hice hace tiempos en mi vida porque yo también tenía muchas creencias de culpas en mí y que me afectaban físicamente en mi cuerpo. Y en terapias lo he trabajado y he cambiado esa palabra de culpa
responsabilidad, y aprender a identificar cuándo tomar responsabilidad y cuándo no, porque la culpa también hace que nos culpemos por todo, inclusive las cosas que ni siquiera nos pertenecen. Entonces hay que identificar eso también. Las exigencias, a veces somos exigentes de que ya se haga o así se haga como yo te digo, no. Las personas que siempre trabajamos en equipo, entonces otras personas pueden llegar al mismo objetivo que tú quieres por un camino diferente, porque ellos tienen otra forma de trabajar, tienen otras experiencias, tienen otros conocimientos, pero van a llegar a lo mismo. Entonces, dejar de ser tan exigentes, ¿no? Confiar y creer en nosotros también como equipo cuando trabajamos. Y dejar también de querer tener la razón siempre. No siempre tenemos la razón. Eso también es otra creencia, que si la tienes, trabájala, porque querer tener la razón siempre hace crearnos conflictos con todas las personas, con todos. Con todos hace crear, porque yo siempre quiero tener razón. Lo que tú dices no es cierto. Y no necesariamente es así, porque para mí puede verse de una manera algo en específico y para la otra persona diferente, porque cada uno tiene su propia forma de analizarla, dependiendo de su sistema de creencias, de sus vivencias, de sus experiencias. Como ven, siempre vamos a las creencias, siempre vamos a nuestra programación, siempre vamos a lo que hemos vivido. Ahí está la base. La base de toda la transformación que tú hagas es ir atrás, ir a esas creencias. Pero ir paso a paso. Tenemos como 10 áreas en nuestra vida en las cuales hay que ir trabajando paso a paso de manera integral para ir creciendo, ¿no? Y no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso y tú tienes que elegir primero en qué área de tu vida quieres trabajar, ¿no? Para ir paso a paso. ¿Cuál es el área en la que más estoy sufriendo ahora? Empiezo por ahí y luego voy por las siguientes, ¿ok? Y otra forma de callar al ego es aprender a disfrutar de las cosas en tu día a día, de las cosas pequeñas, porque normalmente nosotros, según nuestras creencias, buscamos que las cosas sean muy grandes todavía para disfrutarlos y para celebrarlos. Pero si nosotros aprendemos a disfrutar cada cosita pequeña que vivimos en nuestro día a día, a agradecer y a disfrutarlo con el corazón, nuestro mundo va a cambiar, el ego se va a caer y tú vas a empezar a vivir tu vida, tu esencia, tu ser, ¿no? Y otra de las recomendaciones para que puedas ir controlando el ego es hacer yoga, ¿no? No sé cuántas de las personas que están acá conectadas hacen yoga, ¿no? A ver, Lorenzo, buenas noches en Facebook. Muy interesante el tema del ego, sí, Lorenzo, muy interesante. Para tomar conciencia y empezar a identificarlo y empezar a vivir nuestra propia vida, ¿no? Entonces, otra forma de callar al ego es hacer yoga. El yoga es una disciplina que ya está probada científicamente, que ayuda bastante a vivir en el aquí, en el ahora, a aprender a ser conscientes de nuestro cuerpo, de lo que pensamos, de lo que hacemos en cada día, ¿no? El yoga se combina entre ejercicios de estiramiento y meditación. Los ejercicios de estiramiento lo que hacen es estirar los músculos y mediante el estirar músculos que normalmente no movemos en nuestro día a día, en nuestras actividades diarias, en esos movimientos vamos liberando energía acumulada, liberando energía que nos está haciendo daño, que se ha ido acumulando en el tiempo con todo lo que hemos vivido. Sí, es un proceso también de hacer yoga todos los días y dependiendo, hay tipos de estiramiento, hay yogas, asanas y no sé qué, muchas cosas de yoga. Yo no sé mucho, pero sí practico el yoga y sé que es muy bueno esto. Y eso te hace vivir el presente. Entonces, mientras tú le acostumbres a tu mente a vivir presente, siempre presente de tu cuerpo, de tus brazos, de tus piernas, de tu cara, de tu cabeza, de todo, entonces más vas a estar viviendo en ti, en tu centro. Y cuando haces los ejercicios de meditación también, no se trata de llevar la mente en blanco, sino
Se trata de ir enseñándole a tu cuerpo a que aprenda a vivir el presente, a que mientras tú estés en meditación, sienta tu cuerpo, sienta tu respiración, que los pensamientos que llegan se vayan y no te enganches con ningún pensamiento. No te enganches en ninguno de ellos y empieces a vivir y a acostumbrarle a tu cuerpo, a tu mente, a estar presente. Y eso también ayuda bastante a que el ego no esté metido ahí. Distorsionando tu vida y poniéndote el antifaz de la ilusión de lo que no eres realmente, sino te ayuda a sacarte eso y aprender a ir dentro de ti, a reconocerte, a conocerte y empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces, eso es la información del ego que les quería compartir. Espero que toda esta información que les he dado les haya llegado al corazón, que hayan tomado conciencia y que hayan hecho una transformación en sus vidas, que haya hecho una toma de conciencia para que ustedes puedan iniciar y avanzar en su proceso de crecimiento, en su proceso en esta vida, de trascendencia en esta vida, ¿no? Gracias, gracias, buenas noches. Chao, chao.